Muy buenas noches, qué bueno poder estar nuevamente a través de las pantallas, sus dispositivos, llegando hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios y recalcar, como lo hago siempre, mi deseo y mi anhelo que Dios esté bendiciendo sus vidas. De corazón, un abrazo y mucho ánimo, mucha fortaleza, con esa confianza en que Dios nos va a permitir salir victoriosos, salir adelante en medio de esta crisis que para algunos pues tal vez ha sido más complicado, ha sido más difícil, pero siempre confiando en el Señor. Les animo a poner toda su confianza en Él. Él es bueno y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Así es que en esa confianza es que les invito a que nos mantengamos allí. Así es que gracias por estar ahí conectados y estamos anhelando que podamos llegar al mayor número de personas posible para transmitirles este mensaje de esperanza, de ánimo, de optimismo, de fe, de confianza en Dios. Así es que bienvenidos y qué gusto poder estar nuevamente en este espacio. Vamos a la palabra de Dios en el día de hoy, al libro de Hechos, capítulo 27, y voy a estar leyendo desde el verso 13 hasta el verso 25. Dice la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, subió a bordo. Con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas en esta hora? Señor, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de venir delante de tu presencia. Señor, anhelamos que tu palabra pueda hoy hablar a nuestros corazones, que tú puedas ministrar a nuestras vidas, Señor, que hoy podamos escuchar el consejo tuyo, Señor, a través de tu palabra. Señor, dame sabiduría para poder hablar lo que tú quieres que hable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche le titulé: Nuestra actitud en medio de la tempestad. Nuestra actitud en medio de la tempestad. Este relato que acabamos de leer se da en el contexto en que Pablo es enviado como prisionero a juicio hacia Roma. Va esta nave. En ese contexto tenemos allí al apóstol Pablo, y también va con otros prisioneros, con los soldados que lo van custodiando. Y antes de tomar el viaje, Pablo advierte
que tal vez no era tan conveniente tomar este viaje en ese preciso instante. Lo más probable es que el mismo Señor, ese discernimiento espiritual, le permite ver que las cosas tal vez no iban a estar tan bien. En el libro de Hechos, capítulo 27, que es el texto que estamos leyendo hoy, en el verso 10 dice: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esto es lo que Pablo les está diciendo antes de que ellos partan de ese puerto, y está diciéndoles: no es tan conveniente. Y tal vez el mismo Espíritu Santo le ha guiado para que diga eso, porque pues luego que vemos la historia pues nos damos cuenta de que así fueron las cosas. Y recordemos que Lucas es quien escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, y va en este viaje con el apóstol Pablo. Y entonces allí nos dice lo siguiente en el verso 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y aquí entonces notamos que en el mundo en que usted y yo vivimos, nos movemos en el plano natural. La gente está acostumbrada más al conocimiento humano, más a la cuestión humana. Y claro, la gente estaba pensando y allí conociendo pues que bueno, el piloto pues experto, el capitán, llamémoslo más bien, el capitán de esta embarcación, tal vez él por su conocimiento humano, no, pues todo va a estar bien, todo está bien, esto no es sino cuestión de avanzar. Y muchas veces nos movemos así en ese plano natural, y muchas personas están acostumbradas a eso, y más una persona que tal vez no es tan espiritual, que no ha tenido mucha experiencia en lo espiritual, que no se relaciona mucho con la Biblia, pues la tendencia es a que pensemos en el plano natural. Y así nos movemos y así pensamos. Incluso ahora con toda esta situación que estamos viviendo nosotros acá, y que no solamente acá en Colombia, sino en el mundo entero con esta pandemia, ¿cuántos pensaron o nunca nos imaginamos que estas cosas se iban a presentar? Porque en el plano natural pues pensamos que todo está bien y que las cosas marchan bien, y dejamos de lado muchas veces esa parte espiritual, ese consejo espiritual. Y aquí el centurión entonces le hace caso a lo que dice el capitán y el dueño de la embarcación, y por eso es que nos está diciendo el texto así: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, así nos pasa. Y no le hacen caso y no atienden al consejo y a la instrucción que Pablo está insinuando allí. Y es importante que nosotros entendamos que cuando una persona espiritual, cuando una persona que se mueve en ese ámbito espiritual, nuestro pastor, nuestros líderes, nos dan un consejo, nos dicen algo, creo que es bien interesante, es bien importante poner y acatar esos consejos, seguir esas instrucciones, es prestar atención a estos consejos que una persona que tiene comunión con Dios nos puede dar. Es importante eso. Es mejor que escuchar la voz de alguien que de repente no tiene o que tiene muy poca relación con lo espiritual. No tiene mucho que aportar, ¿no? Y en el verso 14 entonces nos dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces aquí podemos notar nosotros cómo viene esa situación que ya el apóstol Pablo lo había manifestado. Y ahí en los siguientes versos pues nos va describiendo la situación
con más detalle. El verso 15 sigue diciendo: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y bueno, y ahí seguirá. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, pues usted va a poder, luego que se termine este mensaje, poder dar una repasadita y ver con detalle todos los aspectos que pasaron y que ya también lo leímos al comienzo de este aspecto, de esa situación en la que Pablo se enfrenta en alta mar. Y a veces en ciertas situaciones de la vida nosotros nos sentimos como llevados por la tormenta y como que no podemos hacer nada para evitar las situaciones. Y ahí es donde el cristiano sabe que en esa situación puede acudir a Dios en oración, confiando en sus promesas, confiando en lo que su palabra dice. Y en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7, dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra de Dios siempre será lo que nos soporte, lo que nos dé sustento, lo que nos dé fuerza, lo que nos dé aliento, lo que nos dé ánimo para continuar adelante. Siempre será una guía para la vida de cualquier persona. Por eso es importante que tengamos en cuenta, y si usted está hoy escuchando este mensaje y poco escucha mensajes de la Biblia y está allí escuchando este mensaje, pues es importante que entienda que la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición para todo aquel que se acerca a ella, y allí encuentra siempre un consejo. Y si bien es cierto, esta tormenta del COVID-19, esta pandemia que hoy el mundo entero está experimentando, ha devastado la economía, ha generado dificultades a todo nivel. Es importante que nosotros mantengamos firme nuestra confianza en un Dios todopoderoso, que ninguna tormenta, que ninguna tempestad, que ninguna cosa que viene a pretender perturbar nuestras vidas puede menoscabar esa fe y esa confianza que podemos tener en nuestro Dios. Y siguiendo en este texto de Hechos, en el capítulo 27, en el verso 24, vemos que el ángel le dijo a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí algo interesante, y es que Dios ha entregado a Pablo una cantidad de personas bien interesante. Dice el verso 37 de ese mismo capítulo, dice: y éramos todas las personas en la nave 276, contando a Pablo eran 276 personas, y Dios pone a favor del apóstol Pablo 275 personas, porque pues lo descontamos a él. Dios le permite que estén allí a su favor, y cada una de estas personas también va a ser salva, va a terminar en el proceso final de el desenlace de esta historia, es que todas estas personas, ninguna de ellas perece, todas terminan y pueden llegar a puerto seguro. Y Dios también a través de estas personas va a ser de bendición, estas personas, para el apóstol Pablo, que va a presentar juicio a Roma. Entonces, estamos nosotros en esta embarcación de la vida. Usted y yo caminamos y vamos por esta vida en esta embarcación que nos conduce, y allí al lado nuestro van nuestras familias, van nuestros vecinos, van nuestros compañeros de trabajo, van los amigos de escuela, de colegio, de universidad, todas estas personas con las que nosotros nos relacionamos a diario. Es importante entonces, y es una bendición para nosotros, saber que podemos ser usados por Dios como instrumentos para estar intercediendo por ellos, así como Pablo lo estaba haciendo allí en medio de este barco que estaba allí azotado por la tempestad, y estaba un hombre allí en pie junto con Lucas, dispuestos a orar y a clamar a un Dios soberano, a un Dios poderoso, para que el favor de Dios estuviera sobre cada uno
de ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad y la importancia del interceder. Por eso también quiero invitarles y recordarles que todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, estamos tomándonos un tiempo de intercesión. A las 6 de la tarde nos conectamos vía Zoom y estamos intercediendo por todas las necesidades y las situaciones que tenemos en nuestro país. Que quiero invitarlo para que ojalá también usted se pueda unir también y pueda orar, que es la oración la que nos va a dar la victoria, es la oración la que nos va a permitir a nosotros ver la mano de Dios. No descuide usted este aspecto tan importante en la vida del ser humano. Y ahora observemos un poco cómo frente a una crisis, cómo frente a una tormenta como estas, las personas actúan de manera diferente. No todo mundo actúa igual en medio de una tormenta. Y aquí en este aspecto, cuando es evidente que todos los presos pueden huir, los soldados tienen la solución de matarlos para que ninguno escape. Mire lo que dice en el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Qué terrible, y es que en medio de una tempestad, en medio de una adversidad, las reacciones de las personas siempre van a ser diferentes. No todos actuamos igual. Y aquí la mentalidad es de mirar la manera como se elimina el problema, cómo tratamos de destruir el problema que tenemos al frente en lugar de buscar cómo solucionar esa situación. Y otra reacción es la de los marineros. Estos marineros, en cierto momento, ellos tratan de huir y de dejar a los pasajeros para que se las arreglen como puedan. Mire lo que dice el verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Mire que el texto bíblico nos está diciendo procuraban huir de la nave los marineros. Pues usted sabe que los marineros pues son las personas que tienen la experiencia, que son los que han estado siempre en ese trajín del mar, y pues los demás van es como prisioneros, y ellos allí están diciendo, bueno, aquí vamos a mirar cómo nos salvamos nosotros. Y el apóstol Pablo entonces le dice al centurión, en el verso 31, dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no seréis salvos. Entonces aquí también el apóstol Pablo está diciendo que ellos debían permanecer. Y este comportamiento de estos marineros lo podemos resumir como la frase que tal vez podemos conocer mucho aquí en nuestro país, y es sálvese quien pueda. Cada uno mire a ver. Y son personas que solo piensan en ellos y que los demás se las arreglen como puedan. Así muchas personas actúan en este tiempo. No importa qué pasa con mi vecino, ya ellos verán. No importa qué pasa con su amigo, con su compañero, no importa. A mí me importa es salir adelante de la situación. Y otra respuesta a la crisis la vemos es con preocupación. Muchas personas se preocupan, y muchos de ellos hacía 2 semanas que no comían, y a veces hay personas que se preocupan demasiado. La preocupación les alberga, la preocupación los invade en medio de una tempestad, y a veces no tienen una reacción congruente en su vida. Se afanan y se preocupan. Y entonces tenemos que el verso 33 nos dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces, la preocupación de todas estas personas que estaban allí les había puesto en temor y había quitado el apetito. No tenían deseo de comer, estaban tan angustiados, estaban tan preocupados que no tenían deseo de comer.
estaban metidos en el asunto, en el lío, en la dificultad, y no veían esperanza, no veían expectativa de nada, que eso por supuesto los llevó a que no comieran nada. Y el apóstol Pablo pues estaba preocupado de que no habían comido, porque si les tocaba nadar, tal vez tampoco podían aguantar mucho si tenían que nadar para buscar alguna ribera que encontraran, algún lugar donde poder llegar a suelo firme. Y uno de los errores más grandes que cometen algunos cristianos es que cuando están en medio de las tempestades de la vida, dejan de escuchar a su pastor, dejan de escuchar la palabra de Dios, se distancian de la iglesia y se distancian de la palabra de Dios, dejan de alimentar su vida espiritual, y eso por consiguiente los aleja de la fe, de la confianza en Dios, y no buscan dirección en la palabra de Dios. Los afanes, como dice también la palabra del sembrador, los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios. Y eso estaba pasando aquí. Prácticamente estaban ellos angustiados, estaban afanados, estaban preocupados, al punto que no querían comer. Y así pasa, muchas personas se buscan distanciarse de la fuente que es la palabra de Dios, y por eso debemos recordar lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 4, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Pablo no está angustiado por la crisis, sino que él come en presencia de todos allí, confiado en que Dios está en control de la situación. Y por eso quiero que usted revise el verso 35. Dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces Pablo no está angustiado, a pesar de que él está en esta misma situación con todos ellos. Él está confiado en Dios. Él sabe que Dios está en el asunto y que Dios le va a permitir llegar a su destino en bendición, que Dios está en control de la nave y que Dios está haciendo cosas allí con un propósito específico. Entonces él está allí comiendo sin ningún problema. Y el apóstol Pablo por eso le escribió en una de las cartas, en la carta que le escribe a los filipenses, él les dice lo siguiente en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces note usted que aquí Pablo está escribiendo en otra carta. Lo que tenemos que hacer es que no podemos afanarnos, por nada nos debemos afanar. Él está diciéndolo con toda la seguridad. Él ya había tenido esta experiencia que nos narra aquí el libro de los Hechos, y con toda seguridad pues está contándole también a los filipenses que no se afanen. Él ha pasado por tantas situaciones, pero le está diciendo: no se afanen. Lo mejor que podemos hacer en medio de las tempestades, en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de este COVID-19, con la cuestión económica, con las cuestiones de salud y todas estas cosas, lo que podemos hacer es que nuestras oraciones vayan delante de Dios. Entonces el pensamiento de Pablo es totalmente distinto, es totalmente diferente a todas estas personas que van aquí en esta barca. Así debe ser el pensamiento del creyente. El pensamiento del cristiano es un pensamiento diferente, se basa en la fe, en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, que tiene el control absoluto de lo que sucede en este universo. Eso es importante que usted y yo podamos comprender, que hay un Dios que gobierna este universo y que está en control de todo, y que usted debe confiar en Él. No importa la tempestad, no importa la situación. Y yo sé que tal vez usted está pasando por alguna situación difícil en este momento, pero quiero decirle que tenemos un Dios todopoderoso que puede sacarnos adelante en medio de todo esto. Y en esta tormenta es cuando el apóstol Pablo también está diciendo en el verso 23:
del mismo capítulo de 27 de Hechos que estamos leyendo, del verso 23 hasta el verso 25, dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Entonces aquí está Pablo diciéndoles a todas estas personas que están allí desanimadas, que están allí atribuladas por la situación que están enfrentando, que no tienen esperanza, que tal vez están pensando que todo está perdido, y tal vez hoy sea ese también su pensamiento, que todo está perdido, que tal vez usted no ve como algún horizonte, que tal vez como que no ve tierra firme, y usted piensa que está hoy en medio de este naufragio que está viviendo el apóstol Pablo. Y ahí es donde usted tiene que animarse, ahí es donde usted tiene que confiar. No temas, es lo que está diciendo Pablo. No temas, es necesario que usted y yo confiemos en Dios. El temor no nos ayuda para nada, y el temor lo único que hace es invadirnos de parálisis, nos paraliza, nos neutraliza. Usted no permita que el temor le doblegue, sino por el contrario, ponga toda su confianza en el Señor. Y Pablo es un hombre de una fe tremenda, pero quiero decirle que usted, al igual que Pablo, puede aferrarse a Dios con todas sus fuerzas y confiar en que Dios nos va a sacar victoriosos de esta situación. Dios nos va a permitir salir victoriosos en medio de esta adversidad. Si usted está escuchando por primera vez un mensaje como estos y tal vez no ha recibido a Cristo en su corazón, pues yo quiero decirle que es el único que puede sacarle adelante en medio de esta adversidad. Yo no sé cuál sea su situación hoy, pero quiero decirle que si le entrega su vida, su corazón a Cristo, Él puede cambiar esa situación en bendición. Así es que lo quiero guiar en una oración para que reciba a Cristo en su corazón. Así es que puede cerrar sus ojitos allí donde quiera que esté y pueda decirle al Señor en esta hora: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos, y abro mi corazón y te invito y te acepto como mi Dios y como mi Salvador. Ven a mi vida y lléname de tu presencia. Quiero ser tu hijo y quiero tener tu guía. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón. Él está allí, usted le pidió perdón a Dios y Dios perdonó sus pecados. No importa qué tan graves sean sus pecados, Dios los ha perdonado, si usted de corazón pidió perdón por ellos. Pero ahora empieza a tener una relación con Él. Yo lo invito para que a través de nuestras redes sociales empiece a acercarse con nosotros y podamos nosotros ayudarle a usted a crecer en su vida espiritual. Podamos enseñarle de qué manera usted puede avanzar en esa vida espiritual. Y quiero también orar por todos aquellos que Cristo está en sus corazones, pero que tal vez están atribulados, que tal vez piensan que esta tormenta nunca va a acabar, que tal vez esta tormenta les va a devastar y que tal vez no van a poder salir victoriosos. Yo quiero orar por ustedes para que pueda Dios darles ánimo y fortaleza en medio de esta situación. Padre, yo bendigo a cada persona que está allí frente a su dispositivo viendo este mensaje, Señor. Yo te pido que la presencia de tu Espíritu, Señor, les fortalezca, que tu gracia les sustente, Señor, que tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor, que les des fuerzas en medio de esta tempestad, en medio de esta dificultad, en medio de esta adversidad, Señor. Tú los levantes, Señor, tú les des ánimo, tú les des esperanza, tú les des confianza, Señor. Señor, que tú seas, Señor, quien les des la creatividad, que tú les des la salida, Señor, que Padre, si las situaciones económicas, Señor, tú les des una salida, tú les des ideas creativas para que puedan levantarse, Señor, para que puedan reinventarse, para que puedan rehacer su empresa, su negocio, su actividad económica. Señor Dios, que tú seas glorificándote con milagros, que tú seas bendiciendo de una manera sobrenatural, Señor, en sus vidas, de una manera abundante. Que haya provisión, que haya bendición, Señor.
Yo los bendigo, Padre. Bendigo a mi nación, bendigo a mis gobernantes, Señor. Pido que les des sabiduría, que los ayudes, Dios, para que tomen las mejores decisiones. Señor, que puedan tomar decisiones guiadas por ti, Señor, para que todos podamos salir adelante, Señor. Bendice a nuestra Colombia, Padre. Derrama de tu presencia. Lleva provisión a aquellas personas que no lo tienen, Señor. Y que Colombia entera podamos salir victoriosos, podamos salir adelante en medio de esta tempestad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga. A los jovencitos les recuerdo que los días sábados se pueden conectar a través de Zoom a las 6 de la tarde. Y los niños, los jovencitos, los preadolescentes de edad de 11 a 14 años se pueden conectar a las 5 de la tarde, donde podrán estar recibiendo orientación espiritual, donde estarán recibiendo enseñanzas que les ayudarán en su crecimiento espiritual. No se olvide, por favor, conectarse con nosotros los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde para que podamos estar en intercesión, en oración. Y los días miércoles a las 7:30, como hoy, y los días domingo a las 10 de la mañana, estaremos también llevando el mensaje de la palabra de Dios. Conéctese con nosotros. Dele este link también, envíele este mensaje a otros para también que se puedan conectar y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y feliz resto de semana.